Sí, sí. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, la idea de esto es que no sea Martina solo hablando, sino que se armen debates, así que te vamos a interrumpir las veces que sea necesario. Exacto, sí. Re. Bueno, ¿quieren que vayamos arrancando y que el que se quiera ir sumando se vaya sumando? Sí, para que no se haga tan tarde para los que ya... Dale, 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 dale. Bueno, primero, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Gracias. Hay más cámaras prendidas que cuando doy clase, está bueno. Es de buen augurio. Bueno, yo soy Martina Olivero, por si alguno no lo sabe. Eh, Soy politóloga, estudié en la UBA, doy clases ahora también, y desde antes de terminar la carrera empecé a trabajar en comunicación política, en una consultora y después más freelance con distintos políticos y políticas. Y bueno, lo que hoy nos convoca, creo, acá, lo veníamos charlando bastante con Male para ver de qué podíamos hablar en este momento eh, caótico y en un país como en el que vivimos nosotros, en donde las cosas cambian muy rápido, ¿no? Entonces, de una paso a una general es como que hay 3 años, ¿no? No se entiende bien. Todo lo que pasa día a día en nuestro país. Entonces, en base a eso, pensábamos como, bueno, cómo hacer para comunicar después de todo lo que pasó en la elección primaria y todo lo que pasó en la semana después, ¿no? Que no es menor, eh, para cómo se configuran las cosas de cara a la elección de noviembre, de la que ya arrancó la campaña el 30, y nos va a quedar exactamente como un mes y una semana de campaña dura. A partir de la semana del fin de la semana que viene empiezan a volver a correr toda la comunicación oficial electoral, así que vamos a volver a entrar de a poco la semana que viene en ese mood de campaña. Bueno, la idea de hoy, como bien dijo Male, no es que sea una... ¿Qué hice? Que se ríen. La idea de hoy es que no sea una exposición mía hablando todo el tiempo, sino que me interrumpan, que sea una discusión, que podamos debatir ciertas cuestiones. Yo hablo más que nada, y me parece que es como el gran lugar para hablar de esto, que es desde la práctica. O sea, teoría hay, la hemos leído, la conocemos, hay grandes libros de grandes autores que nos cuentan un montón de cuestiones con respecto a la comunicación digital en una campaña. Incluso tenemos el libro de Malena acá, la mismísima. Eh, pero Grandes la verdad, amores, yo. claro, de paso me piden que pase el chivo. No, pero después hay una cuestión que es cuando todo eso pasa a la práctica. Todos los que están acá, calculo, si están acá un sábado a las 11:30 de la mañana, o les interesa esto, laburan de esto, o tienen una mínima idea de lo que estoy hablando, y por ende sabemos que este mundo, cuando pasa a la práctica, se modifica bastante de lo que podemos leer en papers, libros, etc. Bueno, entonces frente a eso es hablar desde la práctica, hablar desde, no solo de la práctica, sino de la realidad con la que nos encontramos todos los días los que laburamos en esto, de que tenemos un trabajo que excede una tarea técnica, sino que hay un montón de actores, un montón de variables, un montón de cuestiones políticas, coyunturales, de agenda, de todo, que van modificando nuestro trabajo, incluso los que hacemos estrictamente comunicación digital en términos de herramientas. Digo, desde una paso a una general nos cambian las herramientas con las que trabajamos, y sufren modificaciones y sufren cosas, y ya de por sí es difícil para nosotros explicarle y nosotras explicarle a gente que por ahí no entiende tanto el tema lo que hacemos. Imagínense si también tenemos que cambiarlo semana a semana. Digo, es algo que por ahí parece algo insignificante, pero que cambia nuestro día a día de laburo. Entonces, voy a organizarme así, vamos paso a paso. Yo le quería mostrar, tengo una presentación muy, muy básica para ordenar lo que quiero decir y no irme por las ramas, que es algo que me pasa mucho, que es básicamente, no sé si ven bien, compartí bien, bien, perfecto. Es básicamente darle un orden, unos pasos
a esto que quiero decir, y más una ayuda a memoria para no olvidarme de nada. Bueno, bien, entonces, ¿cómo quería organizar esto yo primero? Como cuáles son los primeros pasos post primaria. Vamos a imaginar que somos un equipo de comunicación de una campaña, de un candidato a diputado nacional o a senador nacional, depende de la provincia en la que estemos. Y vamos a pensar qué es lo primero que tenemos que hacer el día después y la semana después de la primaria. Primero descansar un poquito, porque seguro quedamos bastante matados y matadas de cara a la PASO, así que después de un día de descanso nos ponemos a laburar, y en ese nos ponemos a laburar. Una de las primeras cosas, creo que yo, más importantes, y esto todo es debatible y cada uno puede tener una experiencia distinta, es ponerse a investigar. ¿Qué quiere decir esto? Esto por ahí no es específicamente del equipo de comunicación digital o específicamente del equipo territorial de la Cámara. Es fundamental tener información. Y para tener información y para poder actuar de cara a los meses que vienen, tenemos que saber quiénes nos votaron, por qué nos votaron, dónde está nuestro voto seguro, poner que nos votó el 5% de la gente en la PASO. Bueno, ¿quién es ese 5%? ¿Dónde está? ¿Ese 5% es nuestro techo? ¿Podemos construir más de cara a los meses que vienen? ¿Llegamos hasta ahí? Yo ahí pongo cuál y cuánto y digo, porque es un complemento de las dos cosas para mí lo que se tiene que saber en esta etapa, ¿no? Como, bueno, tenemos que correr una quanti para saber un montón de cuestiones que tienen que ver con el voto, si hay posibilidad de crecimiento, si hay un voto posible, y después obviamente hay que hacer focus y hay que hacer una cualitativa para entender qué piensa esa gente, ¿no? Como yo soy militante de lo complementario en ese sentido, que nada reemplaza a lo otro y que esto nos da un marco más general para generar un verdadero plan de acción que sea correcto a la gente a la que tenemos que hablar. Porque, digo, no nos tenemos que olvidar que nosotros trabajamos de hablarle a un público y de llevarle un mensaje a un público, sea por la herramienta, por el canal que sea, y cuanto más acertado sea ese mensaje, mejor vamos a poder hacer nuestro trabajo y más asertivo va a ser ese mensaje. Bueno, entonces yo digo, esta información que viene de la investigación es un insumo fundamental, porque básicamente si te fue muy bien, te da la razón, te dice, bueno, te fue muy bien, le hablaste a tu público, a la gente le encantaron tus spots, todo el mundo te siguió en tus redes sociales, te vio tus videos, todo bárbaro, seguí así. Complicado, eso no le pasó a nadie en la PASO, pero puede pasar. Te puede ayudar para modificar mínimamente y cambiar las cuestiones que te pueden servir para volver a encauzar la campaña, y también te puede servir para darte cuenta que le pifiaste un montón y que tenés que cambiar sí o sí tu estrategia de cara a las generales, ¿no? Creo que toda esta información que te da la investigación es clave para encarar de nuevo la comunicación en el tiempo que queda. Segundo paso, y acá por ahí nos metemos más en nuestra labor diaria, pero que es muy importante también para esto, recolectar información y entender hacia dónde vamos. Revisar métricas, ¿sí? Tenemos que sentarnos con todas las redes que utilizamos, revisar todos los números, revisar los contenidos, que esto es algo muy importante. Tenemos que ir contenido por contenido para ver qué generó alcance, qué generó interacción, con qué objetivo subimos tal cosa, o a quién le quisimos hablar, o qué quisimos generar. Quisimos poner una pregunta para que nos contesten, quisimos poner una foto vieja para que la gente... ¿Qué quisimos lograr con cada una de esas cosas? Que si hicimos una estrategia digital y pensamos los contenidos en ese sentido, todo tiene un objetivo, todo tiene un público, todo tiene un cauce. Lo que tenemos que ver con las métricas es básicamente si eso funcionó o no funcionó, y si fue acertado o no la estrategia que bajamos en las redes del candidato o de la candidata o del partido, en caso de que manejen redes de partidos.
Un dato que es importante también, en qué momento subieron o bajaron los seguidores, pasa mucho, por ahí les pasa, a nosotros trabajando nos pasa un montón, que decís, bueno, subimos tal cosa, tal recorte de video, tal cuestión, y perdimos un montón de seguidores. Entonces, bueno, ¿para qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué hicimos? ¿Qué no le gustó a la gente? Porque, digo, como es una acción que todos sabemos, los que estamos acá, que es toda una decisión comenzar a seguir a alguien, también es una decisión dejar de seguir a una persona. Y trabajamos con políticos y con políticas, no trabajamos con traperos o cantantes de reggaetón, porque sería mucho más fácil que buscar un seguidor o una seguidora, en este caso no, la gente no sigue muchos políticos en las redes, entonces, digo, en este sentido hay una cuestión de entender qué es por lo que la gente te empieza a seguir y por qué la gente se va también, que ocurre. Bien, páreme, fréneme, porque yo le meto. Así que, bien, tercer paso, ¿no? Seguimos, tercer día post-paso, todo lo que hay que revisar. Ay, perdonen lo poco didáctico de mi presentación, pero no me quería olvidar de nada. No hace falta que lo lean, yo después les paso todo y vamos a hablar de todo lo que dice. Bueno, seguimos con las métricas, en este caso, algo fundamental para las campañas electorales hoy en día, y obviamente teniendo en cuenta la magnitud de la campaña que vamos a encarar, que son las métricas de pauta. Todos sabemos, digo, hay cuestiones que yo digo, bueno, todos sabemos, y no sabemos todos, me paran, pero digo, hoy sabemos que las redes sociales sin pauta nos quedan bastante cortas, y más en campañas electorales donde tenemos que llegar a mucha más gente de la que nos sigue. Entonces, acá la pauta se vuelve un aliado fundamental. Hay una cuestión con respecto a los contenidos que es, bueno, también se plantean ciertos objetivos, no sé, si quisimos que un contenido lo pautamos para que llegue a muchísima gente, y además de llegar a muchísima gente, mucha gente lo comentó, o lo compartió, o no sé qué, bueno, eso es algo que supera y excede el objetivo que nosotros le pusimos a la pauta, entonces todo eso hay que revisarlo también, qué imprimió más, qué contenido generó más frecuencia, la gente lo vio más. Bueno, todo eso hay que ponerle cabeza y hay que ponerle análisis. Y para eso, para mí es fundamental que esté digo, si lo pienso en una mesa, el equipo digital, acompañado con el equipo o el proveedor que haya pautado, como un trabajo súper quali con respecto a la pauta de los contenidos. Porque no sé, digo, se me vienen ejemplos a la cabeza de por ahí pautar un contenido y ponerle muchísima plata para que tenga un montón de alcance, pero que el tiempo de retención del video sean 2 segundos. Entonces, y bueno, paren, que estamos claramente fallando con el contenido, estamos fallando con la segmentación, le pusimos 200.000 pesos a un video, y digo, hay eso, más allá de los números que te arroja, implica un pensamiento también más cualitativo de, bueno, en qué es lo que hay que ajustar, qué tuercas hay que ajustar para que nuestro mensaje básicamente llegue. Ya sabemos que la gente mira poco tiempo y que la atención es fugaz, pero bueno, justamente el objetivo que tenemos es, teniendo en cuenta aparte que tenemos que transmitir un mensaje político, que tenemos que transmitir un mensaje con contenido, que no estamos vendiendo una gaseosa, sino que es mucho más que eso. No solo tenemos, incluso aunque lo pensemos en términos de marketing, tenemos que vender un candidato, sino que tenemos que lograr, y más, digo, vuelvo a estas PASO y vuelvo al récord de abstención que tuvimos en estas primarias, tenemos que lograr que la gente se movilice de la casa y vaya a votar. Digo, en primera instancia. Y en segunda instancia, que además vote al candidato por el que nosotros laburamos. Entonces, digo, implica cabeza. No es agarrar un presupuesto de 3 millones, repartirlo en un par de videos y llegar a la gente que entra en YouTube y vea tu video. Es necesario una cabeza, es necesario, muy necesario, meterle una estrategia de pauta que vaya acompañada del mensaje y de la historia que queremos contar. Hay que aclarar que Dale.
estrategia orgánica no es lo mismo que la estrategia de No pauta. es lo mismo que la estrategia de pauta, ni hablar. Eso, gracias Male por sumarlo, porque es así, digo, no, son estrategias distintas, Contenidos son, distintos. son contenidos, son velocidades distintas también en ese sentido, porque el contenido orgánico es lo que alimenta el algoritmo y es lo que alimenta las redes en las que laburamos de forma diaria, con un montón de herramientas que por ahí la pauta no tiene, con un montón de interacciones que por ahí podemos conseguir, o de cuestiones. Para mí es mucho más rico el contenido de pauta, es orgánico porque es claramente un contenido más comunitario en el sentido de lo que se genera, que con la pauta, que es una cuestión de llegar a un montón de gente que no te sigue. Pero son claramente estrategias muy distintas que se tienen que medir de forma distinta, que se pueden comparar ciertas cuestiones. Bueno, esto funcionó muy bien en las redes de nuestra candidata, pero en el momento que lo pautamos y salimos del nicho que la sigue, nos mataron. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿A dónde segmentamos? No era para un segmento por ahí de toda la provincia, o no era un segmento para tal rango etario. Bueno, eso que dice Mal es importante porque no es que, bueno, agarro un contenido, funcionó bien en el orgánico, listo, le pongo 100 pesos y que corra. 100 pesos, un ejemplo. Bien, entonces en esto. Sí, no le pongan 100 pesos porque no vamos a llegar muy lejos. Redefinimos la estrategia de pauta, reajustamos el presupuesto. Hay una cuestión que por ahí esto es un poco aburrida, pero que es importante tener en cuenta también para el equipo digital, que es que la ley y todo lo que implica la Cámara Nacional Electoral y todas las regulaciones en torno a las elecciones, y en torno a las elecciones a un pie página en torno a todos los aspectos de la vida en general, pero no me voy a poner filosófica, quedan muy atrás de cómo va Internet, cómo van las redes, cómo nos movemos, cómo el usuario se maneja hoy en día. Digo, esto pasa en todos los aspectos de la vida, incluso en nuestra democracia. Digo, nuestra democracia quedó bastante antigua, en este sentido, en términos de regulaciones, con la forma en la que hoy los usuarios y las personas nos movemos en nuestro país y actuamos electoralmente. ¿A qué voy con esto que parece un embole? Que hay un montón de regulaciones con respecto a el pautado en prensa tradicional, que escuchamos todo el tiempo en la tele, en la radio, etc. Hay un montón de regulaciones con respecto a la cantidad de minutos, la cantidad de segundos, la cantidad de módulos que tiene cada partido vinculado a... hay regulaciones todavía que están vinculadas a la cantidad de gente afiliada que tiene un partido. O sea, en un momento les pregunto a todos ustedes cuánta gente afiliada a un partido conocen, y llegamos con suerte a 10 entre un abuelo, un tío y algo más. Entonces, es un ejemplo para ver lo viejo y lo antiguo que quedaron ciertas cuestiones. Más allá de esto, hay como un ánimo de más o menos ponerse al día, porque básicamente hoy, si se ven los presupuestos de campaña, ya no es más que se agarra toda esta torta de plata y se la lleva a los medios de comunicación, o se la lleva a los periodistas, o se arreglan cuestiones con respecto a la pauta tradicional. Digo, hoy esa torta de plata se tiene que dividir también, y lo digo con esta liviandad, porque también los que estamos en política y los que conocemos sabemos que para hacer una campaña electoral es muy cara y se necesita muchísima plata. Hoy también cumple, yo digo el 50%, hay en casos en que sé que es más, un rol enorme en la inversión en pauta digital. Y hay una necesidad también de empezar a regular eso en ese sentido. Y aparte que este año fue una campaña típica. Sí o sí pasó por lo digital. Entonces... Sí o sí, arrancaste la campaña, tuviste cierre de listas en un pico de la segunda ola de la pandemia. O sea, claramente no es lo mismo de lo que venimos acostumbrados, y claramente fue todo un desafío también para los que laburamos en campaña, ver cómo íbamos a hacer para romper una lógica que tiene mucho nuestro país de los SAC,
autos, llega el político o la candidata, y la gente la espera, la abraza, ¿no? Todo eso había que pensar de qué forma se readaptaba. Y más con, digo, esto, nada, números que Male siempre tira también las redes y todo eso, picos de uso de redes en el momento de la pandemia, nuevas redes que se volvieron súper, donde no sé, se llenaron de usuarios en la pandemia, digo, un montón de cosas que claramente cambiaron. Políticos en TikTok. Bueno, claro, políticos en TikTok que en 2019 era un chiste y la reta era un meme porque hacía los challenges con la gente y, digo, nos reíamos todos una semana en Twitter porque todo se convirtió en un meme y de repente ahí está lleno de políticos en TikTok. Digo, al final fue un visionario. Bueno, sí, un montón. Políticos streameando, yendo no sé, a canales de YouTube de entrevistas, como es realmente muy interesante en ese sentido, como mutó todo esto. Bueno, esperen que vuelva, porque me fui. Esto, tener en cuenta también la pauta digital. Estas elecciones, por ejemplo, en la Cámara Electoral, como se declaraban y se sorteaban la cantidad de minutos de tele y de radio y todo, también se le ponía un límite a la cantidad de pauta que podía salir por canales oficiales de políticos. Entonces, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo que del primero que se me viene a la cabeza. Yo digo, bueno, voy y declaro la pauta oficial que sale de la cuenta del Frente de Todos y la pauta oficial que sale de la cuenta de Victoria Tolosa Paz, primera candidata. Ok. Y eso se declara, no sé, voy a gastar 5 millones de pesos en total entre las dos cuentas. Y listo, eso después se audita, ¿sí? Para ver cuánto se gastó en eso. Entonces, digo, ahí hay un crecimiento también de empezar a tratar de controlar eso. Mismo no solo desde el Estado y de las revoluciones más del lado estatal, sino desde las plataformas. No sé si alguno tuvo que pautar en redes sociales, tuvo que hacer que ya en 2019 no era obligatorio, esta vez sí, un descargo de responsabilidad de lo que estaba pautando, una dirección, un mail, un DNI, digo, ya no es tan sencillo como es, bueno, pongo mi tarjeta de crédito y empiezo a pautar contenidos, en términos políticos, ¿no? Eso también no lo sabíamos, pero nos generó cierto miedo de decir, bueno, por ahí todavía el Estado no tiene control en términos de veda electoral en las redes sociales, pero ahora que hicimos todo esto, por ahí el mismo Facebook te baja la palanca 48 horas antes y te arma una veda digital. No pasó, pero digo, es algo que yo me imagino que puede pasar en cualquier momento, ¿no? Como de qué forma va a ir llegando las regulaciones también a lo digital. Bueno, y para esto obviamente no sabemos cómo funciona el mundo y sabemos cómo funcionan las reglas y las colectoras de las reglas. Se pueden generar obviamente canales lado B, canales no oficiales. La verdad es que de las fuerzas políticas que compitieron, las más importantes en la PASO y las que lograron pasar el umbral que impone la ley, el grueso de la pauta de todas las fuerzas fue por el lado B y por el lado no oficial, más que por el lado oficial. Porque nadie pautó nada más que 5 millones de pesos o 3 millones de pesos. Hay candidatos en la PASO que pautaron en las semanas de campaña hasta $300.000, digo, estamos en esos niveles de pautado. Entonces, ¿se imaginan que lo que te deja declarar la justicia electoral? ¿Cómo? Es un montón de guita. Es un montón de plata. Estoy refiriéndome a distritos grandes, no sé, de la provincia de Buenos Aires, distritos electorales grandes, es un montón de plata. Y esto no es, perdonen que me quedo tanto tiempo acá, pero digo, no es menor porque cada vez es más compleja, se complejiza más. No sé si, yo calculo que todos acá alguna vez vieron un business manager de Facebook. Cada vez hay una tendencia a que sea más complicado, que se vaya profesionalizando. Hoy en día es muy difícil que te puedas gestionar
autogestionar una pauta sin que necesites un profesional o alguien que sepa cómo manejarlo. Está cada vez más complicado en términos de tiempos de aprobación, y digo en general, o sea, pienso, hoy para pautar un video en YouTube lo necesitas 48 horas antes mínimo. Digo, y eso en tiempos de campaña es un montón de tiempo. Digo, es un montón de tiempo. Y también los tiempos de aprobación, por ahí hay plataformas que se aprueban más rápido, Facebook, Instagram, pienso, Google Ads, bueno, en fin. Entonces, digo, está cada vez más complejo, en términos de tiempo, en términos de plata también, en términos de puja. Vieron que eso funciona por puja de dinero, y en los momentos, claro, la última semana de campaña era, o sea, claramente el que podía poner toda esa plata ganaba. Entonces, digo, es algo que yo vengo viendo que cada vez se va complejizando más, que cada vez se va necesitando más cabeza. Mi hipótesis y mi consejo que nadie pidió es que cada vez tenemos que ir, como se va complejizando eso, nosotros tenemos que ir facilitando y haciendo sencillo el mensaje. O sea, cada vez que se nos va complejizando eso, nosotros tenemos que hacer menos contenido, con más impacto, con un mensaje más claro, que impacte en el bumper de YouTube sin que antes de omitirlo, y que te quede, como pienso que es totalmente inversamente proporcional, ¿no? O sea, no sé, lo podemos debatir, pero tengo esa idea de que cada vez va a ser como más inmediato, más sencillo, y para nosotros que tenemos que pasar un mensaje va a ser como, bueno, no sé, pienso en la campaña de Manes, o sea, te aparece una pantalla roja y se da el paso, punto. Como, pienso en ese mensaje y nada, podemos debatirlo, podemos ver qué les parece a ustedes. Yo creo que vamos más por ese lado. Bueno, sigo, me fui a Narnia con él. Números de la elección. Esta parte a mí me encanta, pero es un vicio profesional. Yo sé que a todo el mundo no le gusta, pero aunque a la gente no le gusta, para mí es fundamental. Es la parte de los numeritos, es la parte que hay mucha gente que no quiere, pero que es como la que te da para mí más el jugo para después actuar. Bueno, ¿cómo te fue en la primaria? ¿En qué distritos te fue mejor? ¿En qué distritos te fue peor? No sé dónde están laburando, pero comparación entre municipios, comparación entre comunas, comparación entre secciones electorales, entre cordones, está laburando en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Es por los candidatos locales? ¿Tenés distritos? Ahí voy mal. ¿Tenés distritos donde superaste la media? No sé, sacaste 5 puntos. ¿Tenés distritos donde sacaste 6, 7, 10 puntos? ¿Distritos donde sacaste 2? Como, para mí ese análisis, entender si hay una cuestión de la comunicación local que generó una diferencia, si hay una cuestión más territorial, más de la fiscalización, más del armado político. Para mí esa información es clave para juntar para la acción. Dale, Male, ¿qué ibas a decir? No, quería decir que decías no sé dónde están laburando, hay personas de Catamarca y de Tucumán, no solo bueno, de Buenos Aires. Hay por eso digo, no sé dónde están laburando, por eso digo cómo se divide su distrito electoral, ¿no? Digo, pienso si están divididos en municipios, si están trabajando en una elección provincial que está dividido por secciones electorales. Digo, ahí no me quiero poner nerd, pero depende cómo está dividida el distrito electoral en el que laburamos. Nada, es muy importante entender cómo se movió el aparato del partido en el que trabajamos, y hay alguien chateando. De La Pampa también, perdón. De La Pampa también. La Pampa. Vamos, me gusta el webinar federal. Y otra cosa clave, cómo se vuelve a interactuar con toda esa gente, ¿no? Porque Corrientes, amo Corrientes. Estuve hace poco, después charlamos, Viviana. Bueno, ¿cómo se vuelve a interactuar con todo ese aparato que se movió? Digo, acá hay una cuestión, yo lo pongo esta comparación que si hay alguien como súper experto en esta cosa, le va a molestar, lo digo desde ya. Pero como dije, esto es práctica y realidad. Vieron que cuando haces comunicación por ahí en la parte privada, tenés la comunicación institucional,
la comunicación interna de lo que estás laburando, y después tenés que pensar en, bueno, ¿cómo salgo a vender esto? ¿Cómo salgo a hacer la comunicación externa? Imaginemos, ¿no?, que tenemos una empresa, y bueno, ¿cómo? Bueno, para mí, cuando laburas en un partido, es clave también pensar en ese sentido. Bueno, en la comunicación institucional y la comunicación interna de ese partido, la comunicación con el aparato que te mueve ese partido, con las localidades, con la persona que va y se para en la esquina a repartir folletos, con la persona, y ahí también lo digital es clave. Digo, es clave en términos del apoyo que se le da a ese aparato, de lo que se puede brindar por ahí, desde la cúpula del partido, que seguramente no se piensa en una elección como la que pasamos. Por ahí es la cara, es el candidato a diputado, el candidato a senador nacional, el que tiene la plata y el que tiene la posibilidad de tener equipos de comunicación profesionales, divididos entre su comunicación digital, su comunicación más tradicional. Y digo, y algo que no nos podemos dar el lujo de hacer, creo yo, es olvidarnos por ahí de todo el aparato que es fundamental para las elecciones, y decir, bueno, nos encargamos de la comunicación de este frente, de este partido, de esta persona, y todos los otros que se encarguen con sus equipos digitales. Bueno, no es lo mismo, no todo el mundo cuenta con los mismos recursos, y para mí esa ayuda, y como yo digo, esa comunicación institucional para adentro, esas herramientas que se pueden dar, no me molesta usar palabras en inglés, pero ese como conocimiento que tenemos nosotros para llevar a cabo eso, todo eso lo podemos replicar para adentro en el mismo partido. Entonces, si yo estoy laburando con el candidato a diputado nacional, le tengo que dar yo creo que le tengo que dar las herramientas, y le tengo que dar el contenido, y le tengo que dar la bajada estratégica a la persona que es que el equipo del concejal de mi lista, ¿entendés? O del consejero escolar de mi lista, digo, hay una cuestión ahí que se puede armar, que es parte de pensar la comunicación digital de forma más integral, y que es parte también de entender cómo cambia eso. Digo, bueno, yo por la pauta puedo llegar a mucha gente, pero si yo me encargo de que el contenido que hago con mi mensaje lo publique yo, y lo publiquen 3.000 personas que tengo abajo laburando todos los días para eso, o militando todos los días para eso, genera otro impacto. Digo, y hay estrategias orgánicas para pensar eso. Me voy por las ramas, pero no quería dejar de decir eso, como... Sí, básicamente que lo digital no son solo las redes oficiales, sino que está el lado B, tenés el contenido para la militancia, tenés que hacerle contenido también para el resto de tus candidatos de la lista, o sea, como que sí, se va. Sí, es algo que se va ramificando, eso como clave. Las redes del partido. Todo, bueno, eso, como que las redes del partido sean como amplificadoras de por ahí, no sé, trabajamos con un municipio o con un concejal de un lugar que son, no sé, 3.000 habitantes, 4.000 habitantes, o que por ahí no tienen plata para pautar en su localidad, no sé qué, por ahí compartiendo algo de las redes del partido logramos un impacto tremendo, digo, y son cosas que hay que pensar y que hay que poner en la mesa cuando se piensa como toda la estrategia de comunicación. Bueno, numeritos, así que importante los numeritos, importante entender si estamos trabajando en campañas electorales. Yo soy más de esa idea, hay gente que le gusta, ¿no? Como cada uno en su quinta, y que el territorio, la agenda, la comunicación tradicional, lo digital, no sé qué. Yo soy más de que tiene que haber como una estructura y algo más como súper transversal a todo eso. Y no es que si vos sos el CM de la campaña no tenés que saber los números de la campaña. Para mí vos sos el CM de la campaña, recontra tenés que saber los números de la campaña, y recontra tenés que saber dónde te fue mejor y dónde te fue peor. Y en esos números de elección, también, paren que, a ver si me pasa, es importante, acá, no, perdón, 5. Te sirve para plantear objetivos de cara a las generales. Por ejemplo, acá tenemos una elección legislativa, ¿no? En esta elección legislativa que tenemos, la forma, las ecuaciones por las que entran los candidatos al Congreso,
Es de forma proporcional las ecuaciones que se hacen. Otra vez, no me voy a poner como súper específica, pero si a alguno le interesa, después lo podemos charlar. En ese sentido, no es lineal en términos de, bueno, gana, pierde y listo. Gana un poquito menos, mete 10 diputados, mete 5, mete 6, mete 2. Bueno, esos son números que también son importantes de cara a las generales plantear. Y ver escenarios. Bueno, si sacamos 400.000 votos, entra la primera candidata de la lista. Pero si sacamos 10.000 votos más, porque hicimos las cuentas, entra el segundo también, ¿eh? Y eso es como bastante variable. Entonces, esas cuentas, que otra vez parecen alejadas a las decisiones de comunicación, para mí no están para nada alejadas, porque te dan muchísima información. Y te da muchísima información también para el accionar con los mismos candidatos. Si yo le puedo ir a decir a la tercera candidata de la lista, che, mirá que sacamos 300.000 votos, pero si sacamos 350.000 en noviembre, vos entrás. Y es distinta también esa idea. Tengo, a ver, paren, creo que lo tengo acá. Es algo súper nerd, pero quizá a alguno le puede llegar a interesar. A ver. Miren, por ejemplo. Súper nerd, pero ecuaciones. Esto es de noviembre. Para mí se me trabó en volver a la cancha. ¿Sí? ¿A todos? Sí. Si no, deja de compartir y volver. Paren, a ver. Nada, es un segundo, por ahí ya lo ven y se asustan. Pero, por ejemplo, tan sencillo como armarte una calculadora. Poner, acá miren, para que vean, tengo todas las provincias acá abajo, así que lo hice. Con los partidos, la cantidad de votos, el porcentaje, cuántas bancas hay en juego, cuántos votos se necesitan para que entre, no sé, acá el diputado número 35, que es acá, necesita 196.823 votos. Digo, y esta información, juntar toda esta información, saber cuántos votos son necesarios para que entren las personas para las que estamos trabajando. Bueno, esperen que vuelvo. Para mí es fundamental. Va a depender de la estrategia que armes. Es que recontra te condiciona la estrategia. Digo, y no es algo separado, perdón que insista con esto, pero me he encontrado mucho con esa cosa de, no, pero ¿por qué nos vamos a poner a ver en qué distrito electoral? Porque te cambia la estrategia. Te cambia la estrategia orgánica, te cambia la estrategia de pautado, te cambia la estrategia. Si vos tenés una candidata muy buena, no sé, tercera candidata, y sabés que la podés posicionar mucho en un distrito que te fue bien, pero que tenés potencial, porque lo cual y te dijo que tenés potencial de voto ahí, y por ahí le decís a la mina, che, si hacemos campañas, si ponemos mucha pauta, si movemos mucho esto, tenés posibilidad de entrar. Digo, cambia la estrategia en ese sentido, en cómo lo vas a organizar. Bueno, digo rápido esto, así no me extiendo más y tenemos un ratito por si alguien tiene preguntas y para charlar, y no me pasó el tiempo. Bueno, volver a la cancha, ¿no? Porque ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, nos tomamos todo este tiempo para investigar, ver las métricas, ver cómo funciona la estrategia de pauta y rearmarla, ver cuánta plata, cuánto presupuesto vamos a tener para lo que queda, cómo lo vamos a utilizar. En base a las investigaciones, básicamente, tanto quali como quanti, vamos a tener que decir, digo, bueno, va a venir, bueno, ¿qué mensaje? ¿Vamos a seguir con el mismo mensaje? No sé, a mí me gusta pensar eso, por ejemplo, en el comité de campaña o de comunicación del Frente de Todos. Alguien dijo, che, ¿vamos a seguir con la vida que queremos? ¿O la vida que queremos después de todo lo que pasó? Medio que es complicado, medio que lo tenemos que cambiar. Bueno, a ver, esperemos las investigaciones. ¿Qué piensa la gente de esto? ¿Piensa que ya a esta altura hablar en ese potencial es medio como tomarle el pelo a la gente? ¿Es, en todo caso, que la gente escucha eso y dice sí, o sea, eso me da esperanza, eso? Bueno, todas esas decisiones en torno al mensaje también son claves porque son lo que le dan el insumo al candidato, a la candidata, y lo que nos van a dar el insumo también para hacer el trabajo y la estrategia digital. Digo, porque nosotros en las redes somos también
la amplificación de esa voz y de ese mensaje. Entonces es clave también lo que viene de ahí. Volver a la cancha entonces en este sentido. Tanto con el insumo que nos da eso y la estrategia que nos da eso, se replica en medios tradicionales, medios digitales, si la gráfica, el espacio público, de todo, ¿no? Todo lo que compone la integralidad de la comunicación de una campaña. Obviamente volver a poner en ritmo a todos los equipos, volver a poner en ritmo a todas las personas que elaboraron esa campaña, a los candidatos, y especialmente, y esto no es no menor, al electorado. Digo, en un momento en donde todas las investigaciones dicen que la gente está harta de la política, que la gente está harta de los políticos, que no quieren que les hablen más, no quieren que les prometan más cosas, no quieren nada, digo, en un momento, excepto polos muy ideologizados, después todo lo que se ve es un hartazgo bastante grande. Entonces, bueno, la gente tuvo un respiro de prender la radio y que diga, espacio concedido por la Dirección Nacional Electoral. Bueno, tuvo un respiro de un tiempo, ahora volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para volver a hablar al electorado, volver a traerlo a que tome agua de nuestro molino, volver a comunicarnos, a no hartarlo y a decirle lo que le tenemos que decir? Bueno, y después, obviamente, con toda esta información, hacer un cronograma, dividir por semana, teniendo en cuenta que son 5 o 6 semanas, bueno, qué se va a hacer cada una, qué se va a comunicar, si se van a acompañar las acciones territoriales con las acciones de comunicación. Básicamente, el orden, que es para mí la clave del éxito en las campañas y lo más difícil de conseguir, que es básicamente ponerle un orden, encontrarle un sentido a ese orden, poder poner en mesas y en lugares como, bueno, personas de todos los equipos, personas que tengan toda la información, que sigan la misma estrategia, y llegar de esa forma al día de la elección. Por lo pronto, siguiendo una estrategia dentro de, no me quiero decir, ¿cómo se llama? Guardarray es lo que hay en la autopista que como que hace que no te vayas. Bueno, en mi cabeza es así, es como, bueno, vamos por acá, tenemos este límite, vamos a tratar de hacer algo derecho, de hablarle al electorado que le tenemos que hablar, de sumar los votos que podamos sumar, y después lo más lindo que es el azar del día de la elección, en donde la gente está demostrado que define su voto medio que cuando se levanta a la mañana y se hace un mate ese día. Y nada, bueno, y ver cómo llegamos, en este caso a noviembre, sin morir en el intento. Eso. Tengo una pregunta por privado. Sí. ¿Qué opinas del tema de los spots en redes? Si hay que subirlos, si no, si corren solo por lo tradicional. Bueno, a ver, veo caras conocidas ahora y me dio vergüenza, que antes no me había dado porque no las veía. Mira, eso creo que tiene mucho que ver con cómo se piensa, o sea, cómo se piensa el origen de ese spot. Creo que todavía hay mucho publicista pensando en un spot de tele, pensando en una semi-película para mostrar. Y bien sabemos eso que eso funcione en digital es casi imposible, es muy complejo. Creo que si desde el origen no está pensado eso para que tenga un impacto en digital, para que tenga un impacto rápido, para que se pueda acortar, digo, cuando vos te metes en esto entendés que, no sé, incluso en la tele hay módulos de 12 segundos, 24 segundos, 34, y en base a la longitud de lo que haces es la cantidad de veces que salís o la cantidad de veces que te escuchan en la radio. Entonces creo que si desde el origen no está pensado para digital, después es muy complicado digo, te puede resultar muy bien y te puede funcionar, o se puede ser un spot polémico y se te puede viralizar, o podés lograr que en algunas redes hablen de... Pero para mí, si no es desde el origen, hoy no pensamos los spots de campaña en términos digitales, después es muy difícil agarrar y ponerlo en el feed de Instagram y bueno, dale, a ver si más o menos pasa lo mismo. Es como, no sé si respondí, pero... Tengo otra, de Sandra. Hola, San.
Dice, hablaste de herramientas para lograr que candidatos locales repliquen contenido e incluso generen contenido propio. ¿Cuál Sí. recomendás? Mirá, en ese sentido, yo lo primero que diría es, pensemos herramientas lo más sencilla posibles. O sea, lo que hay que lograr es replicar eso de forma lo más sencilla posible. No sé, pienso, se puede hacer, depende del distrito electoral en el que estés trabajando, ¿no? Pero podés hacer grupos de WhatsApp o grupos de Telegram o en distintas aplicaciones donde vos por ahí sean solo de difusión y vos les mandes lo que necesites comunicar, o les mandes las estrategias para seguir, o les mandes instructivos para seguir. No sé, nosotros, me acuerdo una experiencia hace poco, hicimos como un manual en donde en un drive les poníamos como, bueno, acá van a tener no sé, borradores de historias de Instagram para que puedan sacar, editar y subir. Acá tienen borradores de afiches para que puedan abrir en la aplicación que quieran y modificarlos. Acá tienen los videos, como creo que es pensar de qué forma, digo, no específicamente la herramienta, sino de qué manera podemos compartir todo eso para que se replique también de forma orgánica. Y también es una forma de contención, ¿no? Si estamos trabajando en campañas por ahí nacionales o todo, es como, o provinciales también, es una forma a mí me gusta mucho decir que conducir es contener, y parte también de esa contención es que compartir todo ese saber y compartir todo ese contenido por ahí que se genera para que los candidatos locales también puedan tener acceso a eso. No sé, San, si te contesté, pero va más allá de la herramienta, es como pensarlo, pensar esa estrategia también, como ponerlo sobre la mesa. ¿Recomendás el uso de trolls? Pará, se me trabaste. ¿Me corté? Sí. Sí, ¿recomendás el uso de trolls? Yo pregunto porque están todos tímidos, pero... Sí, vos ya sabés mi respuesta, pero mi respuesta es que no. La verdad es que yo no le recomendaría a ningún cliente con el que esté trabajando que cualquiera de sus conflictos se resuelven contratando trolls. La verdad también está, digo, no les voy a decir, esto es como, bueno, el que esté libre de trolls que tire la primera piedra, ¿no? Porque todos hemos tenido alguna experiencia al respecto. Tengo un acompañante acá. Qué sé yo, yo creo que cada vez es más evidente, cada vez la gente que elige como esas estrategias para mí te expone más de lo que ayuda. Cada vez es más difícil hacerlo de forma lo más orgánico posible o lo más solapado posible. En general como que esas estrategias, creo que no porque creo que mucho tiene que ver las plataformas, digo, las plataformas también hacen, digo, tanto Facebook como Instagram, digo, las plataformas tampoco quieren eso, entonces cada vez creo que exponen más, no sé, hoy comprar seguidores hoy te expone mucho más de lo que es redituable, como de repente las posibilidades que hay para eso también creo yo que hoy resta más de lo que suman, es algo que por ahí en distritos más chicos, o de forma más orgánica, o pensando algún tipo se puede pensar algún tipo de estrategia por ahí de conversación, de instalar una conversación, o de instalar una temática, pero si no, yo creo que hay otras formas de generar una conversación, o de instalar algo, o incluso digo, esto es una cuestión también de discutir con un otro, o de que te salgan a bancar o lo que sea, que no hace falta contratar un ejército de trolls para eso. Podemos pensar esto igual, ¿eh? Ya. ¿Cómo? Tengo una última pregunta. ¿TikTok sí o no? Como soy politóloga, mi respuesta es como la de los economistas siempre, es un gran depende. No.
qué sé yo, para mí tiene que ver muchísimo con quién sos, con el público al que le querés hablar, con la forma en la que lo usás. Yo en ese sentido soy como más tajante de si tenés una red, o sea, como para mí yo tengo una obsesión de es como, bueno, las redes que dan estas herramientas, vamos a usarlas bien. O sea, no vamos digo, a muy poca gente le funciona usar mal las redes. Digo, no sé, creo que, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que solo a Cristina le funcionaba en un momento hacer un hilo de 45 tweets. Después, a nadie más le funciona hacer un hilo de 45 tweets. Ahora Vidal se mandó un hilo, ¿te acordás? Sí, no también. sé, 30, más o menos. Sí, yo me imagino, en esos casos me imagino como que tienen el Word con las dos carillas, tipo lo copian, lo pegan y lo van poniendo hasta que entre, ¿viste? Pero hay muy poca gente que le funciona usar las cosas mal o usarlas como las redes no quieren. Y cada vez en este proceso de complejización que yo digo, las plataformas cada vez están más como molestas con el buen uso de lo que dan. Entonces, para no irme por las ramas, vuelvo a TikTok. Digo, TikTok es una plataforma como muy evidente para lo que sirve ahí, muy evidente cómo funciona. En términos de marketing y de ventas, hoy, saliendo de la política, es una locura lo bien que funciona esa red y lo rápido que vos podés posicionarte y lo rápido que podés mostrar tus productos y podés sumarte en poco tiempo y casi sin plata, llegar a un alcance que es una locura. Pero eso solo se genera cuando se usa bien. Y pienso en la política de nuestro país, y pienso en las lógicas que tiene la política de nuestro país, y las personas que componen, y yo no me imagino a nadie en TikTok, y a todo el que veo en TikTok me da un poquito de vergüenza ajena, pero digo, es una cuestión del público también al que está dirigido. No sé, creo que no está, pero si Ofelia Fernández mañana se pone a hacer TikTok respondiendo cosas, no sé qué, por ahí le puede hablar a un público de cierta forma, que, no sé, Vidal en TikTok nunca lo va a lograr. Pero también, por eso digo, depende, porque, no sé, hay candidatos con ejércitos digitales y con movidas digitales muy grandes, y por ejemplo, no sé, Milei en TikTok es un rockstar, y le va bárbaro. Y es más, te encontrás con videos de política, de cualquier otra cosa, y la gente abajo comentando como, el peluca, el peluca, el peluca, o sea, es como, es muy loco. Por eso digo depende, porque es un tipo que yo diría nunca le haría un TikTok, pero claramente tiene un público allí que le demanda. Entonces creo que depende mucho con quién estás trabajando, qué le quieres ofrecer. Ahí yo me pongo más en como, bueno, no tenemos, nosotros trabajamos de algo por ahí complicado de entender para ciertos políticos más tradicionales, y en ese sentido tampoco tenemos que vender humo, ¿no? Tenemos que decir como, bueno, tenés esta plataforma. El objetivo de la plataforma es esto, lo que mejor funciona es esto. Lo más importante es subirte a los challenges, usar la música de moda, usar no sé qué. ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos diariamente, semanalmente, adaptarnos a esto? ¿Usar la música de moda todos los días? ¿Sumarnos al challenge de responder preguntas del perrito de no sé qué? De tal? ¿Tenemos la capacidad, vos como candidato, vos como candidata, como espacio político, como equipo, como dicen, de responder a esto, hacerlo bien y utilizar bien la red? Bueno, pensémoslo. No la tenemos, yo lo dejaría como, priorizaría quizás otra red. Esa es mi pregunta. ¿Qué análisis hacen sobre las estrategias usadas para apelar a los segmentos más jóvenes, que quizás suponen el desafío mayor en las elecciones de los últimos años? Estás leyendo el chat, ¿no? Porque acabo de abrir y... Sí, no hay chance que me acuerde todo lo que acabo de decir de No, memoria. por eso. Pero digo, la estás leyendo y... Para que la tengo y la leo. Lo diga aparte. Bien. Voy a la primera pregunta con respecto a la juventud. Me parece que es muy interesante en ese sentido. Justo tuvimos, hace unos meses hablamos, creo que con Male, con un medio con respecto a las campañas que estaban corriendo en ese momento y a los jóvenes.
Y creo que hay una cuestión clave, y vuelvo a los números, y vuelvo a la nerdeada, pero desde ahí se entiende todo, que es que hoy en día un cuarto del padrón tiene menos de 30 años. Un tercio del padrón. Un tercio del padrón tiene menos de 30 años. Y digo, es muy grande. Y de toda esa gente, el 80% son nativos digitales. Es gente que ya, o los que por ahí estamos más cerca de los 30, rápidamente vimos el cambio de internet por teléfono a no sé qué, listo, y ya está, y ya la adaptación es cuasi de nativo digital. Entonces, es interesante esto porque, como es un dato que tenemos todos, es un dato que también tienen los equipos de comunicación y las campañas, y hubo un interés de apelar al público joven, y hubo un interés de construir un relato también para el público joven. Después, creo que es un debate súper interesante hablar del contenido de eso, ¿no? No solo de la forma, sino de cómo se alimenta ese discurso, y si es realmente medio forzado para ciertas figuras o no. Yo lo hablamos mucho con Male durante la campaña, porque digo, cuánto de subestimación también tiene el estereotipo del joven, ¿no? Como, bueno, tenemos que hablar de droga, tenemos que hablar de sexo, tenemos que hablar de esto, y ya está, listo, ¿no? Si salimos y hablamos de garchar, o salimos y hablamos de la marihuana, o salimos y hablamos de tal cosa, interpelamos a los jóvenes. Como, bueno, yo no estaría tan segura. Como, no sé si es directamente lineal hablar de drogas, ergo hablar de la juventud. Como ahí hay algo también interesante que es muy difícil de lograr. No sé si alguno investigó hace poco, tanto Quali como Quanti, lograr una investigación como robusta y del segmento joven está muy difícil. Entonces también es muy complejo saber qué es lo que quieren, o dónde están, o qué es lo que piensan. Es gente que pasa más horas mirando el celular que mirando para otro lado. Entonces, como hay una cuestión que, se usaron estrategias, a responder la pregunta y no irme, se usaron estrategias, se vio también por las plataformas de estrategias, tuvimos un montón de campañas en YouTube, no me refiero a pauta, me refiero a contenido de YouTube. Tuvimos un montón de youtubers invitando candidatos, tuvimos segmentos ya conocidos que hicieron entrevistas políticas, tuvimos candidatos en Twitch, claramente hubo un cierto cambio de estrategia, o hubo algún joven o alguna joven en un equipo de campaña que dijo, che, la verdad, estaría piola que vayas a hacer esto a Twitch o a hacer esto a YouTube. Yo lo que pondría el ojo de cara a noviembre sería en el contenido. En el contenido y en cómo interpelar eso. Si vas otra vez, no me quiero poner técnica, pero si vas a los números de pobreza, de desempleo, de todo se triplica cuando vas al segmento joven. Entonces, como, no es solo quién le va a hablar al joven, sino quién va a atender esa demanda de un 40% de desempleo y un 75% de desempleo en pibes de 20 años. Como, ¿quién va a poder no solo hablarle en Twitch, sino decirle algo que ese pibe lo lleve a votar, o lo movilice, o lo quiera sumarse a tu causa? Bueno, me fui, pero creo que se entendió. Perfecto. Gracias, amiga. Súper claro todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para Martina. Acá María de Los Ángeles puso que Keiko Fujimori es un ejemplo de todo lo que está mal en TikTok. Bueno, está muy bueno eso de María de Los Ángeles, el ejemplo de todo lo que está mal también. Porque tenemos ejemplos de buena comunicación y también ejemplos de todo lo que no hay que hacer. Así que, buen dato. Bueno, muchas gracias a todo este webinar federal. Sí, gracias. Nada, por sumarse, por preguntar. Cualquier duda que tenga, cualquier cosa, nada, me escriben y seguimos charlando. Gracias, Male, por la invitación, y a todos los de Enter.
Excelente, gracias Paula. Nada, bueno, eso, que tengan un lindo sábado.